Bueno, buen día, ingeniero. Somos un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Química que expondremos el tema siguiente. Función de transferencia en procesos de transporte de masa. Los integrantes que comprenden el grupo son Cáceres Franz, Chalco Rafael, Mamani Adrián, Maita Wilmer, Pachajaya Angelo y Tenorio James. Bien, para empezar con nuestra exposición, como introducción, debemos conocer principalmente qué es un proceso de transferencia de masa. Pero antes de eso es importante conocer qué es un proceso químico. Se define como un conjunto de operaciones químicas y o físicas encaminados a la transformación de una sustancia inicial en un producto final. Asociando con un proceso de transferencia de masa, está claro decir a la transferencia de masa como el movimiento neto de masa desde una ubicación a otra, generalmente como un fluido. Es decir, cuando hablamos como fluido másico, ¿no? Flujo másico. Bien. La transferencia de masa ocurre en muchos procesos industriales, como se puede decir, evaporación, mezcla de sustancias, secado, destilación. Ahí vemos un pequeño esquema donde básicamente nos indica que en todo proceso industrial siempre va a haber transporte de masa. Es por ello que hemos elegido este tema, ¿no? Para nuestra disertación. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene una gran importancia. Bien, va a continuar mi compañero. Muy bien, ahora que ya conocemos los conceptos de transferencia de masa y de proceso, vamos a pasar a aplicar a estos conceptos la función de transferencia. Y esta está definida como la respuesta de un sistema ante una entrada dada. Bien, esta definición se debe a que su representación es la transformada de Laplace de la función que modela la salida, es decir, la variable de respuesta, dividida por la variable de entrada, suponiendo que las condiciones iniciales son nulas. Ahora imaginemos lo siguiente. En el presente gráfico tú podrás observar un proceso cualquiera que va a estar definido por una variable de entrada en el dominio de Laplace que estaremos simbolizando con la letra x sub s, que a su vez va a estar saliendo eh, con otra variable de salida que nosotros vamos a denominar y sub s. Como ya lo habíamos mencionado, la función de transferencia no va a ser nada más que la relación que existe entre y sub s sobre x sub s. Ahora, ¿qué relación tendrá la función de transferencia con los procesos químicos? Eh, Miremos la siguiente imagen. En este reactor, yo quiero que tomemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Sabemos que cuando nos encontramos enfrente de algún proceso, sea cual sea, este proceso por lo general va a contar con actuadores y sensores. Los actuadores harán que mis variables, ya sean la presión, la temperatura, el nivel de nuestro tanque, la humedad, la velocidad y otros parámetros más, comiencen a variar con el tiempo. Como tú podrás observar en nuestro reactor, tenemos algunos de estos parámetros que van a influir en el proceso. Por otra parte, los sensores se van a encargar de medir y de mostrarnos cómo dichas variables se están cambiando con el tiempo. Una vez que nosotros conozcamos cómo es nuestro sistema, nosotros vamos a poder modelarlo para poder obtener las ecuaciones que lo describen. Y aplicando la transformada de Laplace, obtendremos la función de transferencia. Y ya conociendo la función de transferencia, esta nos va a beneficiar en gran manera porque vamos a poder deducir el sistema de control. A continuación, para poner en práctica lo aprendido, vamos a dar un ejemplo de mezclado de una concentración 1 en un tanque. Bien, ¿qué nos dice este ejemplo? En un tanque industrial se tiene agua con un volumen inicial B sub 0. Al iniciar un proceso de mezclado con un flujo másico de entrada F1 con una contracción C1, se descarga al tanque con un flujo másico de salida F2, midiendo su contracción C2. Esto puede ser con un sensor, como ya se explicó. Si consideramos que la concentración C1 varía a medida que ingresa al tanque,
¿Cuál será la concentración C2 a medida que transcurre el proceso? Bien, para este problema consideramos que el tanque está perfectamente agitado y esto significa que es una mezcla homogénea en el mismo. Bien, consideramos que la densidad de los flujos es constante y que el caudal másico de ambos es el mismo. Por lo tanto, debemos identificar para este tipo de problemas cuál es la señal de entrada y la señal de salida. Bien, como ya se dio a entender, la señal de entrada sería la que varía, o sea, básicamente la variable independiente, que sería C1, y la señal de salida, la que medimos, y sería C2. Bien, para esto aplicamos un balance másico global, que sería con la ecuación general de entrada menos salida más generación menos consumo es igual a acumulación. Como no hay una reacción química, estos dos términos de generación y consumo deben ser igual a cero. Por lo tanto, ya tenemos entrada menos salida igual a acumulación. Bien, reemplazando las variables que se tiene del sistema, encontramos el flujo másico 1 menos el flujo másico 2 es igual a la variación de la masa en el tanque respecto al tiempo. Bien, como ya sabemos, la densidad de ambos flujos es constante y por eso se cancela. Y por lo tanto, encontramos la siguiente ecuación que se representa como la ecuación 1, que nos dice que el caudal 1 menos el caudal 2 es igual a la variación del volumen del tanque respecto al tiempo. Pero como ambos caudales son lo mismo, o bueno, tienen la misma magnitud, esta variación debe ser igual a cero. Por lo tanto, el nivel en el tanque es constante a medida que transcurre el tiempo. Bien, aplicando un balance de materia parcial, que es para el soluto, podemos encontrar esto mediante el caudal por la concentración 1 y bueno, derivando el producto que se tiene, encontramos que podemos cancelar la derivada del volumen respecto al tiempo. Por lo tanto, despejando en función de C sub 2, encontramos el modelo matemático. Bien, para este ejemplo para este modelo podemos aplicar la transformada de Laplace para encontrar la función de transferencia y bueno, vemos que es una derivada de primer orden, por lo tanto, al aplicar la transformada de Laplace, la constante es sub 2 evaluado al tiempo sub 0, debe ser siempre para este tipo de funciones igual a 0. Y esto se cumple ya que también en el tanque nos dice que solo había agua. Por lo tanto, su concentración era 0. Bien, despejando la señal de salida sobre la señal de entrada, encontramos la función de transferencia. Bien, y podemos encontrar también la función del sistema, simplemente aplicando la antitransformada de Laplace, que básicamente es la siguiente. Bien, podemos multiplicarlo por el escalón unitario, que básicamente nos identifica que el tiempo debe ser igual o mayor a 0, porque no existen tiempos negativos. Y esta sería la función del sistema en los términos originales que se tiene. Y podemos representarlo simplificadamente el diagrama de bloques mediante el uso de la función de transferencia que ya se despejó anteriormente. A continuación, hablaremos del diagrama canónico para la ecuación diferencial ordinaria que representa nuestro sistema de agitación. Hemos considerado que es un es un tanque que tiene una sola entrada, una sola salida y está perfectamente agitado. Notamos que las variables son el volumen inicial, los caudales tanto de salida como de entrada y el cambio de concentraciones. Ahora, este cambio de concentraciones va a depender mucho también del tamaño de nuestro equipo. Y para ello y para evitar este problema, nosotros tenemos que adimensionalizar estas variables o en su defecto tomar un valor patrón de tal manera que podamos reducir a un mínimo estos tipos de errores por escalonamiento. Lo que hacemos nosotros es adimensionalizar y tomar una función, un valor patrón.
Ok, vamos a tomar un tiempo dimensional que va a ser la relación entre los caudales tanto de salida como de entrada, llamado tau, como vemos aquí. Nuestro valor Y, que va a ser el cambio de concentración en la salida de nuestro flujo, tomando como patrón la concentración inicial en ese flujo. Y U, que va a ser nuestra variable de entrada, que va a ser la concentración que tiene ese flujo, menos la concentración inicial que hay en ese mismo flujo en el tiempo cero, ¿no? Entonces, una vez determinadas estas variables y reordenando la ecuación diferencial, nos da una tal que cumple este diagrama canónico. Pero antes, vamos a hablar qué cambios hicimos. Consideramos x1 igual a y, que va a ser nuestra variable de salida. Esta, si la despejamos de nuestra ecuación diferencial, nos va a dar el siguiente valor. Nos va a arrojar la siguiente expresión. 1 sobre tau negativo multiplicado por x1 más k sobre tau por u, la cual es nuestra variable de entrada. Y de manera matricial notamos la siguiente expresión. Entonces, una vez ya tenemos clara la ecuación diferencial transformada a estos valores, a estas variables adimensionales, creamos el diagrama canónico. Notamos que hay una sola derivada, es una derivada de primer orden, por lo que este proceso es un sistema de primer orden, ¿no? Porque la derivada es de primer orden. Entonces solamente vamos a necesitar un operador integral, solamente uno, ¿ok? La derivada de nuestra variable de entrada, de nuestra variable de salida va a entrar aquí en el operador para dar esa variable de salida. Pero antes, sabemos que está entrando u, nuestra variable de entrada, ¿no? Está siendo afectada de una manera por la siguiente constante, que es k sobre tau, ¿no? Y va a entrar al nodo de manera negativa, como también a este mismo nodo va a entrar de manera positiva una pequeña fracción de nuestra variable de entrada, de nuestra variable de salida. Esa fracción va a ser 1 sobre tau, multiplicada por nuestra variable de salida que va a entrar negativamente a este nodo. Bueno, y sumando todo ello, va a afectar a nuestra variable, a la derivada de nuestra variable de salida, que integrando nos va a dar la derivada de salida. Continuando con la presentación, la aplicación de la función de transferencia en otro ejemplo, vemos que en el operador del proceso se realiza un cambio en el caudal de entrada, pasando de 20 a 17.5 galones por minuto. Y esto se encuentra la presión que cambia de 50 a 55 psi. Como se muestra en la figura, vemos cómo varía la presión respecto al tiempo. Como permiso, los 5 minutos. Como otro inciso B, ya el impulso del caudal. Para la solución del inciso A, como vemos en pantalla, asemejando el comportamiento en la recta y aplicando la función transferencia que es K, que es la delta Y, es la función de salida y la función de entrada sería nuestro delta U. Realizando este cálculo, podemos observar que tenemos un resultado negativo, que es el cambio de la presión. Y para determinar la presión dentro de 5 minutos, asemejamos una recta. Como vemos, primero determinamos la pendiente de la recta por la función de transferencia y aplicando esta la fórmula de 1 menos e a la menos 1, teniendo como resultado de 0.632. Reemplazando en la recta, en la cuestión de la recta, obtenemos un resultado de 53.2 P6. Bueno, continuando con la solución del problema, el inciso B nos pide el impulso.
El impulso hace referencia a la variable de salida, que en este caso es y especifica a la presión de nuestro problema, la presión en función del tiempo. Entonces, para este propósito, nosotros vamos a utilizar una expresión ya deducida con anterioridad, que es la función de transferencia, que me relaciona, en este caso, la variable de salida, que sería la presión Y, y la variable de entrada, que sería el caudal U. Lo tenemos ahí en el dominio de Laplace. Ahora, algo importante. Aquí tenemos enmarcado que la variable de entrada, que es el caudal, va a ser UDS y lo vamos a tomar como una variación constante igual a B. Esto lo vamos a hacer porque esta variación es proporcional a la presión, es decir, el caudal y la presión varían de manera proporcional. Es por eso que asumimos esta condición. Asumiendo esto, aplicamos la antitransformada y tenemos de manera clara cómo la presión varía en función al tiempo de manera exponencial, considerando también el salto que ya habíamos visto en el inciso A. Bueno, ingeniero, sin más nada que agregar, me despido a nombre de todo mi grupo y muchas gracias por su atención.